Buenos días a nuestros colegas en Latinoamérica y particularmente a nuestros amigos en Centroamérica, Argentina y Chile. Mi nombre es Bayardo Pérez Ordóñez y como muchos de ustedes saben, soy el moderador de los Diagnexia Webinar en Patología para Latinoamérica. Muchas gracias al doctor Gianchetti, que es el director médico de Diagnexia, y un gran por su apoyo de la compañía y él personalmente para estos webinars. Con mucho placer introduzco al doctor Gonzalo del Toro, que nos va a hablar hoy de patología digital, aplicaciones prácticas para Latinoamérica. El doctor del Toro es el director del Instituto de Patología Austral en Puerto Montt, Chile. Una ciudad muy bella, Gonzalo. Gonzalo se entrenó en dermatopatología en el MD Anderson Cancer Center en Houston y en la Universidad de California en San Francisco. Se ha desempeñado como director del Instituto de Patología Austral en Puerto Montt, en el Hospital de Puerto Montt desde 2007. Gonzalo está directamente envuelto en el entrenamiento de residentes de patología, anatomía patológica, y fue el presidente de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica en 2018 y 2019. Siguiendo su compromiso con la patología digital y los avances en patología anatómica, Gonzalo va a empezar un fellowship en Computational Pathology en el año que viene, ¿no? Sí. Crisis de los 50 quizás. Ok, Gonzalo, ya es tu turno ahora. Gracias. Muchas gracias, Bayardo. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Me ves? Sí, te vemos. Ok. Yeah. Bueno, muchas gracias, Bayardo, por la presentación. Espero verte pronto en Chile nuevamente. Y también muchas gracias a Diagnexia, a Ranjan por esta iniciativa de conectarnos con colegas de Latinoamérica y aprovechar la plataforma que Diagnexia tiene para estos webinars. Así que muy agradecido por eso. Y el tema que les quiero conversar hoy va a ser un poco una introducción general a lo que es o lo que estamos viviendo, que es una transformación de la patología digital y de la patología computacional. Nosotros estamos siendo en realidad llevados por esta corriente y yo creo que es importante, independiente de nuestra edad, ¿cierto? Empezar a relacionarnos con lo que se viene. Este es el temario para hoy. Vamos a hacer un poco una introducción al tema, veremos un poco los fundamentos del Deep Learning, cómo se preparan los datos, cómo se entrenan algunos modelos y cuáles son quizás las tendencias que se están viendo en la literatura y mucho en las empresas, porque en realidad muchos están haciendo muchas empresas alrededor de la patología digital, y cuál es nuestro rol como anatomopatólogos, ¿cierto?, en esta era del Big Data. Vamos a ver algunos casos reales y también la responsabilidad, ¿cierto?, que nos cabe a nosotros como guardianes del material de los pacientes, ¿cierto?, nuestra responsabilidad y nuestro deber ético con ellos. Y vamos a dejar tiempo para preguntas. No tengo ningún conflicto que declarar. Entonces, estamos viviendo, ¿cierto?, un tiempo de transformación. Estamos acostumbrados por años, ¿cierto?, a nuestras láminas de vidrio, pero yo creo que estamos asistiendo, ¿cierto?, a una revolución en la forma en que se hace la anatomía patológica. Ya pasamos, ¿cierto?, varias revoluciones
como fue pasar de una autopsia a la microscopía, en los 80s, el inicio de la inmunohistoquímica, que también revolucionó nuestra área, posteriormente la biología molecular que estamos viviendo actualmente, y ahora este inicio de la patología digital, que por cierto está cambiando la forma en que nos relacionamos. Ahora compartir un caso, ¿cierto? Es mucho más fácil que lo era hace unos años atrás. Uno puede trabajar a distancia y eso también, ¿cierto? Facilita, en este mundo que estamos viendo con menos patólogos, facilita el que zonas aisladas puedan contar, ¿cierto?, con un diagnóstico anatomopatológico. Ahora, ¿qué es la patología computacional? Lo podemos definir que es un campo que es interdisciplinario, porque no es solamente la patología digital, sino que integra la patología digital con computación de alto rendimiento, ya que las imágenes que resultan de los escáneres son muy pesadas, son imágenes con una resolución muy alta, una gran cantidad de píxeles. Nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a ver imágenes de 3000 megapíxeles en nuestras cámaras, pero estas son millones, por ejemplo, 7, 8 millones de megapíxeles, entonces eso necesita de una capacidad de cálculo muy alta de los computadores. Y estamos viviendo esta revolución porque los computadores o la tecnología alrededor de los procesadores de los computadores avanzó mucho en estos años, haciendo más barato este cómputo computacional, ¿cierto? Lo que facilita su masificación. Y las técnicas de análisis de imagen también han ido, ¿cierto?, apareciendo nuevas técnicas a la par con esta mayor capacidad de cómputo. Y obviamente la inteligencia artificial que ha ido desarrollando algoritmos que vamos a ver que permiten labores que nosotros considerábamos, ¿cierto?, propias, pasar a ser o la inteligencia artificial poder replicar esas labores. Entonces, dentro de la patología digital, tenemos, ¿cierto?, el que yo creo que cualquier patólogo actualmente conoce, ¿cierto? Saber cómo adquirir las imágenes. Todos estamos viendo, ¿cierto?, escáneres en los diferentes congresos. Debido a su alta capacidad, vamos a tener, ¿cierto?, que saber gestionar esos casos. Uno quizás vamos a tener que, si uno es director de un departamento, va a tener que aprender a saber los costos de tener servidores para almacenar esas imágenes, conocer, ¿cierto?, de software para poder compartirlas y obviamente herramientas para poder interpretar estas imágenes y hacerle transformaciones, ¿ya? Poder aplicar sobre esta imagen transformaciones específicas que faciliten la interpretación. Entonces estamos, ¿cierto?, todos nosotros viviendo en esta época de cambio. Y con respecto a los escáneres, tenemos ya muchas empresas, ¿cierto?, que ofrecen diferentes equipos, cada uno que tiene, ¿cierto?, capacidades diferentes. Algunos equipos solamente son capaces de escanear imágenes en HIE, pero hay otros equipos que son capaces de escanear, ¿cierto?, imágenes de fluorescencia. Tenemos equipos que son capaces de escanear una sola lámina, a equipos, ¿cierto?, que son capaces de escanear más de 400, con lo cual todo el flujo quizás de un laboratorio se podría convertir, ¿cierto?, a digital. Hay diferentes empresas y quizás el mensaje es que uno tiene que pensar qué es lo que quiere con respecto a la patología digital. Uno quiere solamente tener imágenes que le permiten hacer telepatología o algo educativo, compartir las imágenes, o está pensando en un servicio que se vuelva completamente digital. Eso condiciona un poco las características del equipo que uno vaya a adquirir, pero uno no tiene que dejar de pensar en que no basta solo el equipo, ¿cierto? Tenemos que tener cierto software asociado
que nos permita, por ejemplo, compartir las imágenes, tener espacio en la nube para que a distancia nosotros podamos visualizar las imágenes y también, ¿cierto?, tener alguna conexión con el LIS que utilicemos para poder diagnosticar a distancia. Entonces, uno tiene que no solo decir, quiero un escáner, sino que también pensar cuáles son las aplicaciones que yo le daría y tratar de, en general casi todos los equipos ahora vienen con un software asociado, por lo cual eso nos abre, ¿cierto?, la ventana a hacerlo más fácil, no son soluciones propias las que uno tiene que buscar. Ahora, ¿por qué esto nos va a cambiar realmente la forma de trabajo? Al digitalizar nuestro flujo, como ya lo dije, facilitamos nuestro trabajo remoto. Es fácil consultar con expertos y pedir segundas opiniones. Y nuestras láminas, que por muchos años guardamos, ¿cierto?, en archivadores dentro de bodegas, pasan a convertirse en un activo digital, ¿ya?, que vamos a ver que tiene mucha importancia en este mundo de datos que vivimos hoy. Nos permite mejorar la reproducibilidad y la estandarización. Es importante, ¿cierto?, el trabajo con los tecnólogos para que las láminas histológicas, ¿cierto?, tengan una tinción más homogénea, para que evitemos, ¿cierto?, por ejemplo, las burbujas dentro de las imágenes para que se escaneen de manera adecuada. Y además, las imágenes digitales nos van a permitir realizar cuantificaciones digitalizadas, con lo cual la subjetividad a nivel de marcador, de biomarcadores o recuentos va un poco en retirada y vamos a tener, ¿cierto?, un sistema que nos va a entregar valores de manera automática. Esta digitalización, ¿cierto?, va a favorecer el que podamos utilizar los algoritmos, ¿cierto?, de segmentación, que ya vamos a ver que corresponde, ¿cierto?, a identificar áreas específicas dentro de la lámina, a la producción de scores y predicción a futuro. Entonces, vemos que la patología está volviéndose conducida por estos datos. Y además vamos a tener, ¿cierto?, mejor acceso y trazabilidad, con lo cual vamos a mejorar nuestra gestión de laboratorio y la seguridad para los pacientes. Fácil colaborar, ¿cierto? Y yo creo que ese es un desafío importante para nosotros en Latinoamérica, el aprovechar esta tecnología y fomentar una cultura colaborativa. Y obviamente nuevas oportunidades para marcadores digitales que a simple vista quizás no somos capaces de ver, y que la computadora, con su gran capacidad, ¿cierto?, de distinguir patrones, puede que sea capaz de descubrirlo y van a ser importantes a futuro. Ahora, en la segmentación de imágenes, ¿cierto?, en algunas charlas siempre nombro QuPath, que es un software que es open source, que es amigable, hay muchos tutoriales en YouTube y permiten que cualquiera de nosotros como patólogos se meta en el mundo de la patología digital, ¿cierto?, poder realizar segmentación, conteos, con lo cual vamos a poder entrar en ese mundo, y además entrega después, ¿cierto?, una planilla con cuantificaciones de las cosas que hemos hecho. Por lo tanto, yo creo que es un software que tiene bastante valor en nuestro medio, en el cual de repente, ¿cierto?, nuestros presupuestos no son los más abultados para compras de software. Una vez que segmentamos, que consiste, ¿cierto?, en que podemos marcar ciertas áreas dentro de la lámina, un sistema digital, ¿cierto?, puede clasificar toda la lámina, y con eso vamos a tener marcado con diferentes colores diferentes zonas. Entonces, vamos a ser capaz ya de tener láminas con un clasificador que podemos entrenar y que podemos reproducirlo en diferentes láminas. Y como yo les decía, una de las cosas más importantes que nos entrega todo lo que sea el análisis de las imágenes es la extracción de las características. Que, por ejemplo, esta es una imagen en que muestro
cómo vamos a poder extraer características de un núcleo. ¿De cuáles son las características del núcleo? Podemos extraer las características del color. Sabemos que las imágenes digitales, ¿cierto?, están compuestas por 3 colores, ¿cierto? El RGB, que es el rojo, verde y azul. Entonces, podemos extraer características de cada uno de esos píxeles. Podemos también hacer una investigación del área, o podemos también calcular las distancias entre núcleos. Sabemos, ¿cierto?, que las neoplasias tienden a tener, ¿cierto?, mucha mayor cantidad de núcleo que citoplasma, entonces vamos a tener que estar mucho más cerca. Y esas mediciones de distancia entre núcleos vecinos nos pueden servir para entrenar, ¿cierto?, un clasificador. Entonces, esta es una pantalla del QuPath en que después que nosotros hacemos ciertas mediciones, nos entrega, ¿cierto?, esos valores que nosotros podemos exportar y podemos utilizar en otro sistema, ¿cierto?, de entrenamiento. Entonces, las redes neuronales y el aprendizaje supervisado y diferentes tipos de aprendizaje, ¿cierto?, hemos visto que están revolucionando en este momento nuestra forma de trabajar, pero esto no es una tecnología nueva. Ya lo que es el análisis o visión por computadora, ¿cierto?, tiene ya muchos años, y lo mismo también lo que es la inteligencia artificial. Lo que cambia, ¿cierto?, es que ahora tenemos tanto los computadores con capacidad de cómputo para poder hacerlo de manera mucho más fácil y rápida. Pero ya en los años 40 empezó, ¿cierto?, tenemos que un psiquiatra, Warren McCulloch, y un matemático, Walter Pitts, tuvieron la idea de cómo poder simular una neurona, ¿cierto?, de manera artificial. McCulloch es un psiquiatra, que es el personaje de barba, era como un personaje bien pintoresco para la época, que no solamente se interesaba, ¿cierto?, en la psiquiatría, sino que también en las matemáticas, en la educación. Y Pitt, un matemático autodidacta, con una infancia un poco golpeada, y que lamentablemente posteriormente, después de su gran descubrimiento con McCulloch, sufrió por el alcoholismo y murió bastante joven. Y lo que ellos pensaron es cómo poder diseñar una neurona de manera que sea capaz de, utilizando la lógica clásica del verdadero, falso, simular, ¿cierto?, cómo una transmisión o un impulso nervioso pasa de una neurona a otra. Y ellos fueron capaces, ¿cierto?, de diseñar cierta lógica para que, pasadas ciertas condiciones, la información pasara, cuando todo era verdadero, pasara a, ¿cierto?, se activara. Y si era falso, no se activaba. Y eso establecieron como las leyes lógicas de cómo se tenía que hacer. Con eso ya se empieza posteriormente Turing, ¿cierto?, que todos conocemos por la película, ¿cierto?, y sus grandes descubrimientos matemáticos, estableció este ensayo donde ya con esta imagen, ya, ¿cierto?, de cómo se podía diseñar una neurona, empezaron a pensar por qué no una máquina puede ser inteligente, ¿cierto? Y está este clásico ejemplo del juego de la imitación de Turing, donde hay dos personas en un cuarto, que un hombre y una mujer, y hay otro grupo que está en una pieza separada y tienen que adivinar quién es hombre y quién es la mujer, y se van pasando preguntas escritas a máquina en ese tiempo para que nadie pudiera reconocer la letra. Entonces Turing se preguntaba por qué la computadora no podría tomar el papel de alguno de los dos, del hombre y la mujer, y los participantes no iban a ser capaces de adivinar que estaba un computador al otro lado. Entonces, después hay una conferencia donde empezaron a diseñar lo que era la inteligencia artificial, y que toda característica, ¿cierto?, de la inteligencia y el aprendizaje, ellos creían que era posible simularlo con una máquina.
pero hasta ese momento no existía el cómo hacer que una máquina aprendiera. Y eso cambia en el 1958 con Frank Rosenblatt, que estaba investigando lo que era el sistema óptico y vio que habían impulsos que eran inhibitorios, que retrocedían y que permitían, ¿cierto?, que algunas neuronas se encendieran y otras se apagaran. Y eso le llevó a pensar en una forma de neurona que pudiera aprender. Y eso es lo que llamó el perceptrón, o que en ese tiempo se conocía como fotoperceptrón, porque venía, ¿cierto?, de este símil de las neuronas de la visión. Y lo que hace es que tiene una neurona que retrocede un impulso inhibitorio. Y él lo formuló matemáticamente. Entonces, tenemos, ¿cierto?, las entradas que están con la letra X, que son, ¿cierto?, los estímulos que están entrando a este núcleo de la neurona central. Y como son pesos, se multiplican estas entradas por unos pesos específicos que son las W, y el núcleo va a sumar estos pesos de las diferentes entradas. Y si están sobre un umbral, la neurona se gatilla, por así decirlo. Va a lanzar un impulso estimulatorio. Y lo que sucede posteriormente es lo que permite aprender, porque la salida va a ser comparada con un patrón y vamos a calcular un error. ¿Cuán lejos estamos del patrón? Y si estamos muy lejos, va a haber un estímulo que retrocede y va a cambiar en los valores de los pesos. Por ejemplo, si tenemos un área que tiene un peso muy grande, pero hace que el error sea muy grande, el sistema va a disminuir el tamaño de ese peso para anularlo y ver si con eso nos acercamos más a la solución correcta. Y de esa forma, lo que se llama el backpropagation es cómo la neurona comienza a regular los valores de los pesos y se va a quedar con ese conjunto de valores que permite que esté más cerca de lo correcto, con el error o lo que también se llama la función de pérdida, con el error mínimo. ¿Ya? Y esa es la forma en que estas neuronas aprenden. Mientras más lejano estemos del patrón, mayor sea el error, vamos a cambiar los pesos y vamos a volver a pasar la información para ver si nos acercamos o nos alejamos. Y así, con ese juego de cambiar los pesos, vamos a poder llegar a que el sistema finalmente es capaz, ¿cierto?, de predecir y estar muy cerca del patrón. Ahora, de esta forma, nosotros vamos a poder, o los sistemas, ¿cierto?, pueden aprender. Y el aprendizaje podríamos, o los dos grandes grupos, ¿cierto?, son el tener un aprendizaje supervisado. Es cuando yo a alguien le enseño, ¿cierto?, por ejemplo, la imagen de un perro y le digo, este es un perro. Como le coloco una etiqueta, por ejemplo, a esa foto. Eso permite tener una alta precisión con resultados que son fácilmente interpretables, pero alguien tiene que poner esa etiqueta. Entonces, en patología, si tenemos 1 millón de láminas digitalizadas, hay que ponerle la etiqueta a cada una de ellas. O si tenemos, por ejemplo, 1000 láminas y queremos segmentar un área tumoral, de una no tumoral, del infiltrado inflamatorio, alguien tiene que hacer ese trabajo de segmentar esas áreas y ponerle las etiquetas. Entonces, es bastante laborioso. Y computacionalmente no va a permitir descubrir patrones nuevos, porque nosotros estamos etiquetando los patrones importantes y es en ellos lo que se va a enfocar. En cambio, en el aprendizaje no supervisado, la computadora recibe la imagen sin ninguna etiqueta y ella tiene que descubrir cuáles son los patrones comunes. Por ejemplo, recibe varias imágenes de un perro o un gato y ella tiene que descubrir cuál es la diferencia entre esas fotos. No requiere, ¿cierto?, que nosotros le coloquemos etiquetas, pero sí es
menos precisa, la interpretación es más compleja porque nosotros no sabemos finalmente cuáles son los pesos o cuáles son las cosas que para la computadora eran más importantes, qué características les dio más peso que a otras. Todavía eso es una caja negra que no se logra comprender bien. Y además, computacionalmente también es más costoso. Entonces, nosotros escuchamos, ¿cierto?, hablar de las redes neuronales convolucionales. ¿Y qué significa eso? Ya vemos que tenemos neuronas y sabemos que cómo pueden aprender, ¿cierto?, con esta función de pérdida que tendemos a disminuir, ¿cierto?, el error, y eso se propaga hacia atrás, el backpropagation. Con lo cual somos capaces de regular los pesos de la neurona para estar más cerca de, el patrón. Entonces existe una técnica que se llama la convolución. Nosotros sabemos que las imágenes están compuestas por píxeles y cada píxel tiene un valor. Entonces podemos hacer transformaciones matemáticas de esos valores aplicando una rejilla que aquí vemos en la gráfica, una rejilla más pequeña que la imagen, que se va a empezar a mover por por toda esta matriz de números que corresponde a los píxeles de la imagen y va a hacer una transformación matemática. Algunos de estas ventanas que se denominan kernels son capaces de reconocer, por ejemplo, líneas horizontales. Otros son capaces de reconocer líneas verticales. Y eso va a crear imágenes donde vamos a extraer esas características. Vamos a extraer las características de verticalidad, por ejemplo, de una imagen. O vamos a ser capaces de extraer las características de horizontalidad o de diferentes valores de escala de grises. Y eso posteriormente va a pasar a las neuronas, donde todas estas neuronas puestas que están aquí en esta capa que denominamos fully connected, vamos a tener miles de estas neuronas que conversamos anteriormente, que se van a conectar entre sí y van a empezar a pasar estas imágenes y van a ir aprendiendo para acercarse más, en este caso, al patrón que es la cebra. Aquí tenemos la imagen de entrada. Entonces, finalmente, la salida de estas neuronas va a ser una probabilidad. Y la probabilidad más alta que da este caso, ¿cierto?, es que la imagen que estamos tratando de clasificar es una cebra. Entonces, tenemos nuestra imagen original, se aplican las convoluciones donde extraemos las características de la imagen y posteriormente todas esos pequeños segmentos de la imagen van a pasar a través de las redes neuronales que van a distinguir, ¿cierto?, en este caso, que es un esquema de clasificación, cuál es la que más se acerca o cuál es la probabilidad de que esté más cerca de uno de estos tres patrones que esta red aprendió previamente a reconocer. Tenemos que, en un principio, cuando nuestros pesos cuando creamos la red, tenemos que pasarle imágenes etiquetadas y el sistema aprende a reconocerlas. Y posteriormente le pasamos imágenes, ¿cierto?, desconocidas y el sistema va a ser capaz de clasificarlas. En eso consiste una red neuronal convolucional, ya que el proceso el paso, ¿cierto?, de este kernel por sobre la imagen es una convolución. Y esta imagen, posteriormente, ¿cierto?, va a pasar a través de. Aquí lo que les estoy mostrando es un poco gráficamente cómo el kernel recorre la imagen, extrayendo diferentes características según el kernel que estemos utilizando. Y eso lo hace el computador, ¿cierto?, automáticamente. Entonces, posteriormente, nuestra imagen va a recibir estas nuevas, por ejemplo, estos nuevos 7, en que van algunos solamente a tener las características de las verticales y otros resaltadas las características de las horizontales. Y nosotros vamos a después, ¿cierto?, a hacer algunos cálculos para que
la imagen sea más pequeña, vamos a reducir su dimensionalidad y la vamos a hacer pasar por las redes neuronales. Entonces, de esta forma, si ustedes ven cómo el computador ve lo horizontal y lo vertical, ya hay cierta diferencia en cómo nosotros percibimos las líneas verticales y horizontales. Y eso es lo que hace tan buenas a las redes neurales, ¿cierto? Para distinguir patrones, porque ellas son capaces de analizar las imágenes en diferentes dimensiones. Aquí solamente estoy mostrando dos, pero estas podrían ser 700, 800 dimensiones, características diferentes, y el sistema va a ser capaz, ¿cierto?, finalmente de tomar todas esas 700 diferentes extracción de características y dar una probabilidad de un valor. Entonces, aquí todas esas características se transforman ahora en una probabilidad. Y eso es lo que hace, ¿cierto?, la capa de salida de una red neuronal. En este caso, que es una clasificación, nos va a entregar, ¿cierto?, una probabilidad, y la probabilidad más alta después de que pasa por la red neuronal, ¿cierto?, es el 7. Esa es una arquitectura. Y lo que estamos viendo ahora son arquitecturas que también tienen no solo redes neuronales, sino que combinan lo que se llaman los transformers. Y no me refiero a las caricaturas que nosotros, los mayores de 30, vimos cuando niños, sino que esto nace de cuando los programadores estaban viendo cómo los computadores pueden entender el lenguaje. Porque el computador es muy bueno para manejar números, pero es muy malo y muy costoso manejar palabras. Entonces, lo que se les ocurrió fue que el texto se puede dividir en pequeños grupos de letras. Ahí, por ejemplo, eso se denomina tokenización, cuando yo divido una oración en pequeños fragmentos y después esos fragmentos les doy un número que va a servir como un identificador. Entonces, el encoder, que es esa zona central, es capaz de tomar estas palabras que ya están transformadas en números y va a generar un espacio donde las imágenes van a estar almacenadas. Entonces es capaz de, por ejemplo, saber que hombre y padre en este espacio se deben estar más cerca, y que mujer y madre tienen que estar en otra área, pero también en cercanía. Entonces las cosas que significan algo, que tienen significados cercanos, van a estar en este espacio dimensional cercanas también. Y con eso el sistema es capaz de predecir también cuál es la palabra siguiente que el sistema va a o necesita en la respuesta. Y en este caso es un sistema de traducción en que el encoder va a ser capaz de llevar estas palabras, ¿cierto?, a este mundo virtual donde van a estar palabras con conceptos semánticos cercanos, y posteriormente lo envía a un decodificador que es capaz de transformarlo en otro lenguaje. Por ejemplo, un decoder que es capaz de pasar del inglés al alemán. Entonces, esto que fue hecho para el lenguaje, ahora a alguien se le ocurrió que podía ser utilizado en imágenes. Y estos son los Vision Transformers. A alguien se le ocurrió, ¿por qué no segmentamos una imagen en pequeños, como pequeñas teselas de un mosaico, y vamos extrayendo características de ellas y posteriormente las hacemos pasar por este encoder, cosa que el sistema las clasifique con números y cree un espacio, ¿cierto?, donde estas imágenes habiten, ¿cierto? Y de esa forma el sistema va a transformar las imágenes en números. Entonces, pequeños fragmentos de la imagen se van a transformar en números y vamos a poder, posteriormente, cuando una imagen
un sistema sea entrenado con estas características y pase una imagen similar, va a extraer las características el encoder y lo va a llevar, ¿cierto?, más cercano a las palabras que el sistema ya conoce o la imagen que ya conoce. Y esas son las arquitecturas de transformers, en que somos capaces, ¿cierto?, de codificar de una manera numérica, ya sea las palabras o, en este caso, las imágenes. Ahora, podemos tener diferentes medidas para poder ver si nuestro sistema está correcto, ¿cierto? Nosotros conocemos la sensibilidad, la especificidad, pero también aquí es importante saber la exactitud, ¿cierto? La precisión. ¿Cuántas predicciones totales fueron correctas? Y muy importante, por ejemplo, si estamos diciendo que alguien tiene cáncer, ¿cuántas veces esto es cierto? ¿Cuántas veces que yo digo que, o un sistema dice que esto es cierto? ¿Cuántas veces es así? Y existe el score F1 que crea un balance, ¿cierto?, entre la precisión y sensibilidad de estos sistemas cuando los datos están desbalanceados. Generalmente puedo tener más, por ejemplo, normales que más de un tumor, más imágenes, me refiero. Y obviamente el área bajo la curva, que también es una forma en que nos permite evaluar el rendimiento global de diferentes modelos. Entonces, es importante que nosotros podemos usar cualquiera de estas, pero lo importante es que nosotros, ¿cierto?, tengamos la seguridad que para el paciente el sistema funcione. O sea, si le vamos a decir que cáncer necesitamos, ¿cierto?, el menor número, ¿cierto?, de falsos negativos. Y cuando tenemos modelos, ¿cierto?, es importante cómo recolectamos los datos. Y yo creo que nosotros los patólogos, ¿cierto?, tenemos la suerte de que todas nuestras láminas son finalmente un contenedor de datos. Y ese es el nuevo oro en este mundo actual. Nosotros somos capaces de anotar. Y yo creo que ese es un gran valor que tenemos todavía los patólogos, que las máquinas no segmentan todavía tan bien como nosotros, quizás en el futuro no puedo decir, pero nosotros somos capaces de distinguir pequeñas características y de segmentar muy, muy bien. Y además que las imágenes no artificiales funcionan mucho mejor que cuando uno entrena un sistema con imágenes que son hechas artificialmente. ¿Qué sucede cuando tenemos pocos datos? Si tenemos, por ejemplo, un tumor muy raro, quizás estamos tentados de crear una imagen, de diseñar un sistema que sea capaz de leer las pocas imágenes que tenemos y crear una imagen realista, ¿cierto? Como nosotros usamos ChatGPT o algunos de estos otros para Nano Banana, ¿cierto? Para poder generar una imagen nuestra. El sistema puede también generar imágenes realistas de histología. Y ese data augmentation todavía hace que los sistemas funcionen, pero no tan bien como cuando solamente son láminas que no son artificiales. Y hay diferentes formas, ¿cierto?, para poder entrenar los sistemas cuando tenemos pocos datos. El transfer learning es cuando nosotros aprovechamos ya modelos que están preentrenados y aprovechamos un modelo en el cual los pesos, ¿cierto?, ya están de alguna forma modificados y le empezamos a pasar nuestras imágenes y de esa forma vamos a ir ajustando esos valores nuevamente, pero solamente para nuestras imágenes y vamos a ahorrarnos mucho tiempo de entrenamiento. Y existen otras técnicas que nos permiten, ¿cierto?, aprender, por ejemplo, sin anotaciones, como ya les había mostrado, o podemos combinar algunos ejemplos anotados con muchos más que no estén anotados y el sistema que busque esa solución. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que preocuparnos, como si vamos a formar parte, ¿cierto?, de un grupo que está haciendo estos algoritmos, es que datos diferentes pueden hacer que el rendimiento del modelo caiga. Y una cosa es el rendimiento con imágenes, ¿cierto?, bien escaneadas, sin defectos, sin tinción diferente en el mismo escáner, a pasar a un mundo real donde podemos recibir imágenes con tinciones diferentes, con defectos, burbujas,
con escáner que son de diferentes marcas, que tienen resoluciones diferentes. Y eso hace que un algoritmo pueda correr diferente y, por ejemplo, pueda hacer caer el rendimiento que se tiene. Y como sucede, ¿cierto? Muchas de las bases de datos actuales no tienen una representación latinoamericana, no tienen nuestra epidemiología, por ejemplo. Ellos no van a poder hacer una base de datos de cáncer de vesícula, como podría ser acá en Chile. Y eso hace que tenga valor el que nosotros podamos crear nuestros propios bases de datos. Y obviamente para poder mitigar estos problemas, la validación tiene que ser multicéntrica. Ojalá las imágenes normalizar el color, cosa que sea una tinción homogénea, y podemos aumentar los datos y evaluar continuamente cómo está funcionando en la práctica real. Y patología, ¿cierto? En esta revolución somos una de las especialidades que más está, ¿cierto? O que más nos vamos a tener que relacionar con datos informáticos en esta época. Y vamos a tener que convivir con lo que se viene, que son los modelos multimodales, en el cual se van a integrar no solamente la histología, ¿cierto? Sino que también la genómica y los datos clínicos. Por medio, ¿cierto?, de la ficha electrónica vamos a poder extraer datos de los pacientes, los datos también de su genómica y las imágenes, y con eso entregar un modelo que es capaz de recibir, ¿cierto?, no solamente imágenes, sino que también imágenes, texto, ¿cierto? Y de esa forma un modelo va a ser capaz de ayudarnos con ciertas tareas que quizás nosotros no o somos capaces actualmente de visualizar. El análisis cuantitativo, el ser capaz, por ejemplo, de detectar que quizás una enfermedad que nosotros actualmente pensamos que es una sola, a lo mejor se puede subdividir en subtipos. Ayudarnos en la forma en cómo trabajamos redactando nuestros informes, un sistema que nos permita, por ejemplo, tener un sistema en que nos redacte solamente después de ver la imagen, el algoritmo nos pueda dar un probable diagnóstico y nos redacta el informe. Todas esas características que yo creo que van a permitirnos también aumentar nuestra productividad. Y para Sudamérica, yo creo que es importante, quizás no, yo creo que uno tiene que tener cierto en consideración como como punto número uno, el que necesitamos ser buenos patólogos, ¿cierto? La morfología, no porque estos sistemas existan, tenemos que dejar de preocuparnos de seguir aprendiendo y de refinar nuestras especialidades, cada uno, nuestras características para diagnosticar. Eso hace que los sistemas no nos puedan reemplazar, sí que es muy importante. Pero sí, en esta revolución no podemos quedar al margen y los patólogos tenemos que formar parte. Quizás alguien del grupo tiene que tomar, ¿cierto?, alguna iniciativa y ser, así como hay patólogos de cada especialidad, ser el patólogo computacional en el grupo. Y necesitamos alfabetizar porque en nuestro continente, ¿cierto?, ya vamos atrás en la cantidad de escáneres que existen. Vamos a quedar atrás en cómo los algoritmos y el funcionamiento, ¿cierto?, de estos sistemas, si es que no empezamos a entrenar. Y yo creo que esto nos permite entrar en el mundo de la patología mundial, ¿cierto?, de una forma quizás más fácil que con otras, como fue con molecular, que durante mucho tiempo el costo era imposible. Tratar ahora con patología digital y patología computacional, quizás entrar a las mismas grandes ligas que en otros países. Y obviamente tenemos que crear una red colaborativa a nivel latinoamericano, y esto también lo facilita el que las imágenes puedan ser compartidas a través en una nube. Y también
eso hace pensar en cuáles son las nuevas competencias que tenemos que pensar para nuestros residentes. ¿Cómo lo vamos a incorporar primero en la formación médica? ¿Cómo se va a incorporar en la formación de los patólogos? A tener ciertas nociones, ¿cierto?, de informática, obviamente de la ética del manejo de los datos de los pacientes, cómo se hace una validación de un algoritmo. ¿Vamos a comprarnos todo lo que nos digan las empresas o vamos a ser capaces de poder ver de manera un poco crítica los datos que nos entreguen? Obviamente tenemos que tener un rol activo y colaborar con otras áreas como ingeniería informática o ingeniería biomédica. Tenemos que estar abiertos a esa colaboración. Y yo creo que también si a uno le interesa esta área, tiene que pensar en que no todas las serpientes son malas, sino que existen también algunas que nos pueden ser muy útiles, como puede ser un lenguaje de programación como Python, que muchas de las cosas que estamos viendo actualmente, algoritmos, se programan en este sistema, en este lenguaje, que no es un lenguaje que quizás es menos complejo que lenguajes que existían antes, lo que facilita que nosotros, que no somos personas que venimos del mundo de la informática, podamos, ¿cierto?, entrar en él. Casos reales, el que más recuerdo yo cuando inició esto fue, ¿cierto?, no tengo ningún contrato con esta empresa, IBEX, ¿cierto?, del cáncer de próstata, que era capaz de realizar este mapa, ¿cierto?, de color, este heat map, donde nos mostraba en este color rojo, ¿cierto?, las áreas donde estaba el cáncer. Entonces el sistema es capaz de, después de que nosotros hemos diagnosticado, revisar esas biopsias y decirnos si se nos está pasando un cáncer, o también hacer un screening primario y mostrarnos las áreas donde este tumor está y nosotros ir a revisar en esa zona. Con lo cual facilita, ¿cierto?, el trabajo sobre las funciones de próstata. Procia, que tiene un sistema para piel, en el cual en un inicio partió con la detección de carcinomas vasocelulares, que quizás no era algo tan novedoso para nosotros, o difícil, pero ya ha ido sumando ciertos algoritmos para carcinoma escamoso y melanoma. Sistemas como PAGE, que tienen la detección, ¿cierto?, en cáncer de mama a nivel de los linfonodos, la presencia de metástasis, que cuando son muy pequeñitas puede ser difícil encontrarlas, y el sistema, ¿cierto?, es capaz de delimitar las áreas para que nosotros revisemos esos focos específicos. O, por ejemplo, soluciones como Aiforia, que son capaces de, por ejemplo, hacer el conteo de PDL1 por nosotros. Y eso permite una cuantificación, ¿cierto?, más exacta. O la solución de Roche, por ejemplo, para la lectura de HER2 en cáncer de mama, que también permite, ¿cierto?, realizar una cuantificación de estos biomarcadores de manera mucho más. Y todo esto son cosas que día a día tenemos que hacer nosotros y que el sistema de repente podría ayudarnos a ser más rápido en estas acciones. Y ya vamos a ver, ¿cierto?, que van a empezar a aparecer estos modelos que son capaces de predecir la sobrevida de los pacientes. Entonces, quizás en un futuro en nuestro reporte vamos a tener que agregar un valor, ¿cierto?, una predicción para algún tipo específico de tumor que tenga un algoritmo de este tipo. Y de esa manera vamos a estar alimentando, ¿cierto?, nuestros informes con una información mucho más rica para los oncólogos y para los pacientes también. Obviamente, los datos pertenecen a los pacientes y tenemos que trabajar en la legislación de cada país para que no solamente se respete eso, sino que también se permita que con consentimiento informado, ¿cierto?, y con datos que sean anónimos, podamos trabajar con ellos, no quedarnos, ¿cierto?, de manos cruzadas o de manos atadas por una legislación que es muy exigente. Y tenemos que buscar que los modelos sean transparentes y tengan explicabilidad. O sea, transparente en el sentido de cómo fueron entrenados y
cuál es la explicación de por qué llega a esa conclusión. ¿Cuáles son los pesos? ¿Por qué no podemos conocer el valor de esos pesos? Y eso todavía en realidad cada empresa lo mantiene en secreto y no es algo que nosotros tengamos acceso. Y obviamente la accountability en decisiones clínicas, ¿quién se hace responsable, cierto? Por algo que una decisión basada en un algoritmo y que pueda llevar a un resultado desastroso. Por ahora, nosotros vamos a tener siempre la última palabra, a pesar de que existe un algoritmo que diga, por ejemplo, alguna cosa contraria. Yo lo veo igual que la inmunistoquímica, que tenemos que ser nosotros, ¿cierto?, los que tenemos la última palabra, que la inmunistoquímica es un antecedente más, que hay que darle un valor específico, pero no es un diagnóstico. La inmunistoquímica no es un diagnóstico. Nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, tenemos que ser capaces de ver morfología, analizándolo con los datos clínicos del paciente, con los marcadores y llegar a un diagnóstico sumando toda esa información. Y en Latinoamérica, con mucho gusto les puedo decir que después del último congreso que tuvimos en Latinoamérica, en Santiago, hace una semana, ya tenemos, por ejemplo, la semilla para formar, ¿cierto?, una sociedad de patología digital y poder, ¿cierto?, interconectar nuestra región para poder empezar, ¿cierto?, a crear nuestro ecosistema. Y, ¿cierto?, la inteligencia artificial no creo que reemplace al patólogo, sino que va a amplificar la capacidad que actualmente tenemos, ¿cierto?, aumentar nuestra productividad, de ver cosas que no somos capaces de ver con nuestros ojos, sino que vamos y de esa forma, ¿cierto?, beneficiar a nuestros pacientes. Y eso es. Muchas gracias desde acá al sur del mundo. Muchas gracias, Gonzalo. Realmente fue un tour de force, image analysis y patología digital. Al menos las básicas, todavía no hablamos mucho de lo que en países en Norteamérica y en Europa ya utilizamos para el diagnóstico cada día, incluyendo el uso de frozen section y otras cosas que ayudarían. Yo no practiqué en Latinoamérica por los primeros 2 años, pero la habilidad de tener acceso a frozen section es obvio. Sí. José Héctor manda saludos de México. Él tiene, creo que 3 o 4 preguntas. ¿Puedes ver el chat, Gonzalo? Sí. La primera pregunta, la diferencia entre patología informática y patología computacional. Yo creo que, la principal diferencia un poco es que la patología informática se preocupa más que el patólogo computacional de cómo se conectan los sistemas, por ejemplo, el LIS, cómo se trabaja lo que son los informes, los reportes estructurados. Él trabaja un poco más con el sistema de laboratorio completo, y en cambio el patólogo computacional es más aplicado a la imagen. Los patólogos informáticos, por ejemplo, se preocupan, no digo que no puedan entrar, sino que por las características que el entrenamiento tenía hasta este momento, ellos veían mucho más la parte, ¿cierto?, del sistema del LIS, por ejemplo, el tipo de imagen, como la interoperabilidad. Esas eran características que predominaban en el entrenamiento, ¿cierto?, un patólogo informático. Y vamos a virar a una patología computacional donde el patólogo va a estar más centrado en la validación de algoritmos, el manejo de las imágenes, creación de las bases de datos, el cómo anotamos las imágenes, cómo hacemos una base de datos
con metadata. Quiere decir que vamos a tener la imagen, pero esa imagen tiene asociada los datos del paciente, sus características del informe, características, por ejemplo, de la ficha clínica, y eso va a ser más valiosa esa imagen. Y ese es un dato que es muy caro, ¿cierto? Porque se necesita la experticia de un patólogo. Entonces, es un dato que las empresas requieren mucho, el tener buenas bases de datos y buena metadata, porque eso les permite facilitar el entrenamiento de algoritmos. Y la segunda pregunta era, ¿dónde se puede entrenar uno de manera formal en patología computacional? Un camino largo y un camino corto. Un camino largo sería, ¿cierto?, buscar en Estados Unidos USMLE, ¿cierto?, validación, hacer la residencia y meterse en el sistema buscando, ¿cierto?, los fellowship de patología informática que se relacionan más con patología computacional, o buscar, ¿cierto?, una forma de entrenamiento en el cual, por ejemplo, puedo contar en realidad mi experiencia personal, he hecho cursos, en realidad mayoría de parte de algunos de ciencia de datos que están en algunas facultades de medicina, y he tomado otros diplomados del área de ingeniería de inteligencia artificial. Y yo creo que ahí uno puede adquirir cierta noción más que básica de cómo funciona. Y lo que voy a hacer yo por lo menos es que voy a ir a Europa, porque ya no estoy como para empezar la residencia, ¿no? Pero voy a ir a hacer el fellow en Europa, donde no me exigen, ¿cierto?, hacer todo el tránsito para entrar al fellowship. Pero lamentablemente todavía en Latinoamérica no tenemos un sistema de entrenamiento que nos reúna. Esa es una de las cosas que por lo menos que me gustaría trabajar mucho en esta futura sociedad, es cómo nos entrenamos a nivel latinoamericano. Sí. Yo creo que es factible entre múltiples centros. También agregaría que en Canadá, especialmente en Toronto, hay varios hospitales que ya han integrado patología digital en su funcionamiento a diario. Y claro, ahí, sí, hemisferio norte, diría, al norte del Río Grande. Milagros de Perú tiene si hay comentarios acerca del entrenamiento de residentes en patología digital y artificial intelligence. Sí. Bueno, justamente nos encontramos redactando un artículo sobre algunas directrices de cómo poder introducir el entrenamiento en inteligencia artificial en la residencia. En realidad, más que en la residencia, en el pregrado. Está pensado en el pregrado, cómo de una manera secuencial uno podría usar ciertos ramos dentro de la malla de la carrera para ir introduciendo, por ejemplo, en la parte de bioestadística, una bioestadística que también tome ciertas clases que se relacionen con la estadística a nivel de la inteligencia artificial, cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar. La parte de ética, obviamente, alguna de las clases orientar, ¿cierto?, hacia el manejo de los datos en esta era de inteligencia artificial, que no compartan los datos, ¿cierto?, metiendo la ficha y datos de los nombres y cosas de los pacientes en ChatGPT.
para ir entrenando, ¿cierto?, a la gente. Y obviamente después, secuencialmente, los ramos clínicos se pueden ir introduciendo en diferente medida las características o varias de las cosas de inteligencia artificial. Y después ya visión por computador, eso ya yo creo que es más para radiólogos, patólogos, para los que trabajamos con imágenes. Eso ya es más una cosa de residencia. Eduardo tiene un par de preguntas, Gonzalo. Sí. No te podría decir el costo exacto de quizás un problema que todavía existe a nivel, o sea, me imagino que en Chile y en diferentes lugares, ¿cierto?, es que la patología, el correr un algoritmo tiene un costo, porque cuando se corre en la nube, uno está usando un procesador de una empresa. Y eso tiene un costo que se traspasa a nosotros, pero nosotros no tenemos cómo traspasárselo por el momento al paciente. No existe una codificación o un pago asociado a correr un algoritmo sobre una lámina. Eso yo creo que es algo que cada país va a tener que ir avanzando, pensando que después sea una técnica que se realice como una rutina. Pero no te podría decir un costo exacto de una lectura de HER2 en este momento. Varía en realidad según la empresa. Algunas te dan un tiempo para que tú lo pruebes, pero obviamente finalmente uno tiene que terminar pagando por eso. Y almacenar de forma segura y permanente las imágenes. Bueno, hay que tener, por el peso en realidad de las imágenes y la acumulación de estas, uno tiene finalmente que tener un servidor. El servidor uno tiene que pensarlo según el número de láminas que uno vaya a estar produciendo. Nosotros llevamos ya como 2 upgrades de servidor, porque a medida que tú acumulas imágenes y estas son, dependiendo de tu escáner, van a tener diferentes pesos. Algunos pueden ser de 500 megas, las más pequeñitas, endoscópicas, pero una imagen de una lámina completa en algunos equipos puede pesar 7 gigas. Entonces, la capacidad de almacenamiento, yo te diría que siempre se va a hacer poca si uno tiene un escáner de alto flujo y está escaneando todos los días. Así que ese es un punto importante a considerar cuando uno compra un escáner y pretende también que las imágenes se almacenen y permitir después hacer cosas con ellas. La capacidad de un servidor y de cómo este va a ir creciendo con la cantidad de láminas que uno va almacenando. Ya son las 12, bueno, las 12 aquí en Toronto. Muchas gracias, Gonzalo. La grabación del webinar estará en el Diagnesia website en aproximadamente una semana más o menos para aquellos que están interesados de verla de nuevo. En Diagnesia estamos trabajando para poner el programa para el año que viene. Si alguien está muy interesado en participar en esta serie de conferencias, los tendremos informados cuando ya tengamos un programa final. Y si alguien quiere ser un catedrático, bienvenido, porque eso es la parte más difícil ahora. Muchas gracias, y como ya Navidad casi viene, feliz año nuevo a todos. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien, Bellardo. Gracias. Igualmente, Gonzalo.